Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Creo que no soy yo. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios. Dale la bienvenida al hermano que tengas allá al lado de ti, con quien hayas venido. Dile bienvenido, gracias a Dios por tu vida. Muchas personas van llegando durante la alabanza, entonces dense la bienvenida. Denle gloria a nuestro Dios, que es Él quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Estamos listos, hermanos, para recibir la palabra de Dios con nuestro corazón? Dice la Escritura en 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? Que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, ¿qué? De nosotros, ¿verdad? Que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Antes nos vencía la carne, pero ahora Dios nos prepara. Vean cómo es su bondad. Él tiene el cuidado de su iglesia para que a lo largo de la semana seamos cubiertos, ¿verdad?, por su misericordia, seamos redarguidos y podamos actuar conforme a su bondad. Pues bien, vamos a empezar con este tema. Para los que anotan, el tema de hoy es dignos de padecer por el nombre de Jesús. Y si me gustan acompañar al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 33, hermanos. Hechos, capítulo 5, versículo 33. Y bueno, aquí valdría hacernos una pregunta, incluso antes de leer esta porción. ¿Seremos dignos de padecer en el nombre del Señor Jesús? Dice el versículo 33, dice: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Qué es lo que habían escuchado estas personas? En este caso eran los fariseos, ¿verdad? Y los escribas. Voy a leer en el versículo 29, dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces allí en el versículo 33 que les acabo de leer, dice: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿A quién? A Juan y a Pedro, ¿verdad? Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. El versículo 38 dice: y ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podrán destruir. No sean tal vez hallados luchando contra Dios. El versículo 40 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarles, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre.
Y todos los días, cuando todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Creo que este último versículo es algo que nos hace falta y por eso Dios quiere hablarnos, ¿verdad?, el día de hoy. Y bueno, esta es la parte final del capítulo 5 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y bueno, aquí termina con el consejo que un sabio fariseo llamado Gamaliel le dio al Sanedrín. Recordemos que los apóstoles habían sido capturados, ¿verdad?, por los saduceos y también por los principales sacerdotes de Jerusalén, ya que, ¿qué ocurría con estas personas? Estaban celosos de la obra evangelizadora que estos estaban haciendo. Algo que no soportaban los fariseos, y esto es lo que en ocasiones no soporta quien es religioso, es que se predique en el nombre del Señor, porque en realidad no se nota la fuerza natural de esa persona. Llámese un hermano, una hermana que esté predicando el Evangelio, sino que se nota el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, el poder de Dios. Por ello es que estas personas los tomaron y los echaron a la cárcel. Y luego, ¿qué ocurrió en la cárcel? Un ángel los libra, ¿verdad?, los libera. Y al siguiente día los encontraron que predicando nuevamente en el templo. Por esto es que ellos se consternaron, ¿verdad?, totalmente, preguntándose en qué acabaría todo esto. Fue así que los apóstoles volvieron a ser capturados por la guardia del templo y es aquí donde son interrogados y amenazados para que no continuaran predicando. ¿Qué tal si lo hubieran hecho, hermanos? ¿Qué tal si hubiesen dejado de predicar? Nomás pregúntense, porque ahí es donde hay algo que se llama el efecto mariposa, no sé si han escuchado de ese efecto, ¿eh? Si ellos hubiesen dejado de predicar, háganme cuenta que nosotros desaparecemos, ¿verdad? Bueno, aquí ellos continuaron predicando y es más, surge entonces en ellos, por ver el poder del Espíritu actuando en esos hombres, surge un instinto asesino que se apodera de los fariseos, de los saduceos, ¿verdad? De hecho, los saduceos era un grupo violento dentro de los judíos, ¿verdad? Y bueno, es aquí donde Gamaliel se levanta, ¿verdad?, para darles un consejo que es el que vamos a considerar el día de hoy. Y bueno, a continuación, como lo vamos a estudiar de esta manera. El primer versículo que vimos ahí en Hechos 5, 33, es que ellos, refiriéndose a los fariseos y a los saduceos, cuando oyeron hablar a Juan y a Pedro en el nombre de Dios, ¿qué sucedía? Se enfurecían y querían matarlos. Es decir, surgió un instinto asesino. Esto ya lo habíamos visto antes. Justo sucedió con el Señor, ¿verdad? Bueno, en este versículo, aquí no podemos dejar de ver lo hipócritas y falsos que eran estos líderes religiosos, que solo aparentaban piedad, pero en sus corazones pues podían tener este tipo de pensamientos. Estaban tan llenos de pecado, igual que un criminal así declarado, hermanos. Es por eso que nosotros venimos aquí a ser expuestos, a ser lavados y limpiados por el efecto de la palabra de Dios. Es lo que venimos a hacer. Pero solo Dios conoce lo que está pensando en ese momento tu mente, tu corazón. Es por eso que tú tienes que disponer tu corazón y tu mente para entregársela a Dios. Cada vez que vengo lo digo, pero lo vuelvo a repetir. Yo soy solo un instrumento. Dios usa instrumentos útiles en su mano para que su iglesia sea santificada, sea bendecida. Es lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, debemos cuidar nuestro corazón, así como hacían los apóstoles, para que no seamos como estos religiosos, ¿verdad?, que aparentaban piedad, pero tenían este tipo de pensamientos. Ahora, si tenían este tipo de pensamientos, si le damos cabida a un pensamiento, hermanos,
y no hay arrepentimiento en nuestro corazón, le podamos dar cabida a otros. Recuerden que Jesús, refiriéndose, pues estaba explicándole a los judíos que habían creído en él, ahí en Juan capítulo 8, recuerden que él les dijo que Satanás es el padre de mentira y homicida desde el principio. Entonces, en ocasiones nos engaña a través de nuestra propia carne y somos engañados también por nuestro propio corazón. Entonces, si no nos exponemos continuamente a la palabra, no nos limpiamos, le podemos dar cabida a pensamientos como el que estas personas estaban pues, dándole cabida. No podemos permitir que ni en nuestro corazón estén esos pensamientos. Es por eso que aquí lo señala en este caso, pues Lucas, ¿verdad? Que es el autor de este libro, ¿no? Bueno, ante la impotencia que experimentaban estos saduceos de persuadir a los apóstoles de abandonar la tarea de predicar, se apoderó de ellos esta cólera, ¿verdad?, diabólica, y alimentó sus más profundos sentimientos de odio que se convertían en ese instinto asesino. Por eso es que en la segunda parte de ese versículo dice, y querían matarlos. Eso ya había sucedido cuando sucedió con el Señor, ¿verdad? Nada más que en el caso del Señor no paró ese instinto, ¿eh? Entonces, eso lo podemos ver ahí en Mateo capítulo 26, versículos 3 y 4, hermanos. Mateo 26, versículos 3 y 4. Esos mismos hombres religiosos en el pasado conspiraron, ¿verdad?, para matar a nuestro maestro. Mateo 26, versículos 3 y 4 dice, entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño, ahí pueden subrayarle ahí, con engaño, a Jesús y matarle. Y bueno, aunque estos hombres profesaban ser piadosos, tenían un disfraz religioso, pero ese disfraz no puede ocultar lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Odio, en este caso, y deseo de matar. Esto lo tenían en su corazón, ¿no? Es por eso que podemos tener un disfraz de piedad, pero el pecado sale a la luz. Y es por eso que en ocasiones tenemos dificultades, hermanos, dentro de nuestra familia, dentro de nuestro matrimonio, con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos aparentando. Tenemos que ser humildes para que Dios, como lo dice el Salmo 139, allá hasta el final, versículos 23 y 24, que Dios examine nuestro corazón, la condición de nuestro corazón. O sea, si pudiéramos ver nuestro corazón, a lo mejor hay una partecita de piedra y todo lo demás está latiendo. Imagínense ese corazón, pero una parte de piedra dura. Entonces ese corazón no funciona bien, ¿verdad? Sufre, nada más por esa parte de piedra. Entonces a veces necesitamos arrepentirnos de eso que estamos todavía sujetando. Puede ser que traigamos una amargura contra las mujeres, por ejemplo, contra su esposo, ¿no? O el esposo contra su esposa, o contra sus papás, ¿no? A veces ya somos adultos, ya estamos casados, ya tenemos también nuestros hijos, pero seguimos con rencores con nuestros padres. Si tienes a tus padres todavía vivos, pues a lo mejor hay una oportunidad, ¿verdad?, de reconcíliate, no guardes esa raíz de amargura. Pero es que, hermano, usted no sabe lo que él me hizo, lo que ella me hizo. Perdona. El perdón es para ti, para que tu corazón sane. A lo mejor él o ella no se han arrepentido, pero que vean que Dios te ha sanado, que Él te ha perdonado, que tú experimentas la dicha del perdón. Así es que no podemos, como estos fariseos, poner una apariencia de piedad, pero estar guardando odio o sentimientos que no nos llevan a hacer la voluntad de Dios o que nos desvían, ¿verdad? Muchas veces por eso que guardamos no tenemos la humildad de ir y leer la palabra. Debemos clamar a Dios, ¿verdad? Y pedirle, Señor, ayúdame.
Yo no puedo, ya guardé 30 años mi rencor, ¿me ayudas? Y no puedo, ya fui a, ya fui al club de la risa, ya fui a ¿cómo se llaman? Al club de los optimistas, allá con los neuróticos anónimos, no puedo, no puedo, pero para ti nada es imposible, ¿verdad? Eso dice ahí en Lucas 1:37, ¿verdad? Para Dios nada es imposible. Y viene, en cierta ocasión el Señor Jesús enseñó que el odio es un pecado tan grave como el homicidio, y ambos, hermanos, ambos nos llevan al infierno. Vayan por favor a Mateo capítulo 5, ahí en el Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 21. Solo voy a leer los primeros 2 versículos, pero bueno, ustedes pueden leer toda esa porción que se llama Jesús y la ira. Dice el versículo 21. Oyeron que fue dicho a los antiguos, ¿qué? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí es donde todos decimos, ay, hermano, pero ¿quién no se enoja? ¿Verdad? Acuérdense lo que escribe Pablo más adelante en Efesios. Dice, se pueden airar, se pueden molestar, pues, pero no pequen. ¿No? Dice aquí Jesús, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, esto es sinónimo de maldito, ¿eh? Quedará expuesto al infierno de fuego. Muchos cuando leemos esta porción que la dice nuestro Señor, pensamos, ay no, pero ahí sí voy a fallar, ¿no? Es que sí la puso bien elevada el Señor, ¿no? ¿Quién no se va a molestar con alguien? No, pero lo dijo para que se despierte el temor de Dios en nuestro corazón y digamos, espérame, sí me puedo enojar, pero antes que peque, me paro, me detengo. Y esto te lleva a pensar, a reflexionar. Por ejemplo, cuando estás molesto con tu esposo, con tu esposa, cuando estás molesto con tus hijos, con tu papá, con tu mamá, porque de repente empezamos con los pensamientos, ¿eh? Y el pensamiento baja al corazón y el corazón nos engaña. No, yo no lo voy a perdonar, yo no la voy a perdonar. Se pasó, ¿cómo me corregía? Se pasó, me humilló. A veces pensamos que nosotros no podemos perdonar, pero ¿cuánto no nos perdonó el Señor, hermanos? ¿Cuán paciente fue con nosotros? No voy a llamar a que te acuerdes, hermano, de tu pecado, pero Él veía mientras estabas pecando, y Él fue paciente, misericordioso, prolongó nuestras vidas, como dice Pedro, escribe Pedro, que Él no retarda su venida, como algunos piensan, sino que Él es misericordioso, prolonga nuestras vidas para que lleguemos al arrepentimiento, hermanos. Aquí entonces podemos ver en este primer punto, que podemos venir aquí con 2 objetivos: simplemente cumplir, que pase rápido este tiempo, que el hermano no predique el evangelio eterno y que nos vayamos a divertir, ¿no? Y solo poner esa apariencia de piedad, pero seguirme llevando las cosas que llevo ahí cargando, odio, envidia o lujuria, ¿verdad? O mentira. Dios no quiere eso. Dios no quiere que seamos como esos maestros fariseos, como los saduceos, ¿verdad? Con apariencia de piedad, pero llevando algo que no le da gloria. Te puedes arrepentir en tu corazón, le puedes decir al Señor, Señor, sí, yo me arrepiento de esto, ayúdame, ¿eh? Para eso es esta exposición de la palabra, ¿eh? Para eso es la predicación de la palabra, hermano. Y bueno, como punto número 2, vemos la intervención de un hombre sabio llamado Gamaliel.
Yo reflexionaba sobre este punto. Y hermanos, Dios es tan maravilloso que Él puede hacer hablar hasta un asno. Eso está ahí en Números, ¿verdad? Capítulo 22. En medio de estos saduceos, de estos maestros de la ley, de estos escribas, había alguien sabio que estaba reflexionando sobre todo lo que estaba sucediendo alrededor. Esta persona se llamaba Gamaliel, y vean cómo interviene, dice en el versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, vean que aquí dentro de los judíos había algo denominado concilio, que no tiene nada que ver con lo que hacían los romanos, que era parecido a el nacimiento de la democracia, ¿va? Pero podían intervenir. En este caso interviene Gamaliel, que era un doctor de la ley, dice, venerado de todo el pueblo, y él tenía autoridad, porque miren lo que hace, manda que saquen fuera por un momento a los apóstoles. Así que aquí vemos la intervención de él, y pues lo podemos ver como una obra de intervención de la mano de Dios. ¿Para qué? Pues para salvar en ese momento la vida de los apóstoles. Ya que esta persona los vio llenos de ira a sus compañeros, y pues él difería de ese pensamiento. Vio que estos líderes religiosos estaban dispuestos pues a matar a Pedro y a Juan. Y bueno, ¿quién era Gamaliel? Pues de acuerdo al evangelista Lucas, Gamaliel era un doctor de la ley, fariseo y también un rabino muy venerado por todo el pueblo. Es decir, tenía autoridad. Y bueno, en la historia se le conoce como el rabino Gamaliel I, que era un miembro importante e influyente del Sanedrín. De hecho, en el mismo libro de los Hechos lo menciona Pablo, ¿eh? Dice que él era fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, lo menciona, ¿verdad? Y bueno, esto fue durante la mitad del siglo I después de Cristo. Gamaliel fue hijo de Simón y también nieto de Gilel, un sabio maestro judío que sistematizó el estudio de la Torá y llegó también a fundar una escuela de pensamiento dentro del mismo judaísmo. Hay un historiador, Flavio Josefo, lo llamó Simeón ben Gamaliel. También es mencionado en el Talmud y en la Mishnah, y se le dio el título de Rabán, que significa nuestro maestro, y es conocido como el maestro de Pablo, quien fuera conocido también como Saulo. ¿Se acuerdan que Saulo era de Tarso? ¿Eh? Entonces vamos al mismo libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 3. Hechos 22, 3. Aquí Pablo, después de ser arrestado, comienza su defensa. Y en el versículo 3 les menciona: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo son todos ustedes. Bueno, de acuerdo a otro escritor de la época bizantina llamado Foncio, en el siglo IX después de Cristo, él escribió que Gamaliel, su hijo, y Nicodemo se convirtieron al Evangelio y fueron bautizados por Pedro y Juan. Sin embargo, esto es solo una tradición que se recalcaba en las iglesias ortodoxas. Gamaliel, hermanos, es recordado como un maestro de la ley, hasta cierto punto influenciado por el fatalismo. El fatalismo era una filosofía que enseña que todo lo que ocurre está determinado por una fuerza divina y no hay voluntad humana que pueda cambiarla. De alguna manera esta doctrina llama a no hacer nada, hermanos.
sino quedar como observadores solo viendo cómo las cosas se desenvuelven. Imagínense si así fuera con nosotros, pues para qué predicamos, ¿verdad? Todo lo que va a ser será y lo que no, pues no será, ¿no? No, tenemos que predicar, ¿verdad? Tenemos que evangelizar. Así que, de igual forma, la estricta observancia de la ley de este Gamaliel le impedía participar en un acto de homicidio. ¿Por qué era un acto de homicidio? Porque no habían cometido un hecho que fuera contra la ley. Solo estaban predicando en el nombre de Jesucristo. Por ello es que Gamaliel se levanta y baja los ánimos de sus compañeros y pide que saquen afuera un momento a los apóstoles. ¿Para qué? Para que escuchen lo que les iba a decir, ¿eh? Y eso es lo que le dice en los versículos 35 al 39. De aquí solo voy a leer Hechos 5, 35. De aquí solo voy a leer la parte primera, ¿eh? Donde dice, es la mitad del primer versículo, dice, miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres. Aquí con estas palabras, lo que hizo Gamaliel es dejar en claro que él no estaba de acuerdo en el actuar violento de los otros miembros del Sanedrín, ya que al dirigirse a ellos, no lo hace en primera persona, sino en segunda, al usar, miren por ustedes. Por eso dice, y luego dijo, varones israelitas, miren por ustedes, o sea, examínense. ¿De qué forma van a hacer las cosas? Lo que van a hacer respecto a estos hombres. Y este sí es un llamado, hermanos, este es un llamado a través, o sea, Dios hizo hablar a este hombre para detener la acción pecaminosa de otros. Este sí es un llamado a nosotros, primero para examinar nuestro corazón, para saber si somos testimonios de su palabra, para que cuando actuemos, veamos primero por nosotros mismos y luego podamos compartir a otros, podamos predicar, podamos evangelizar. Vean que, aunque estamos estudiando el contexto de lo que le sucedía a los apóstoles Juan y Pedro, Dios tiene una instrucción espiritual en cada parte de su palabra. Es por eso que es la palabra de Dios. Con estas palabras, Gamaliel da a entender que él no compartía el mismo interés asesino que sus otros compañeros del Sanedrín. Y mira qué es lo que Dios nos permite. Cuando Dios nos permite examinar nuestro corazón, podemos ver claramente, discernir, hermanos, y a identificar entre lo santo y lo profano. Y nos permite ser incluso autoridad de lo que vamos a decidir o de lo que otros van a decidir. Las mujeres que están aquí, uno de sus papeles es ser ayuda idónea, no gotera idónea, ¿eh? También lo dice así la palabra, ¿eh? Que la mujer rencillosa es como una gotera, fastidiosa pues, ¿no? Ahí está, duro y dale, duro y dale. Entonces, pero cuando ustedes examinan su propio corazón, hermanas, para dar un consejo a su marido, no van a estar duro y dale, van a ser portadoras de sabiduría para su esposo. Se van a examinar a ustedes mismas y van a poder dar un sabio consejo. Por supuesto que también el varón si se examina a sí mismo, va a poder ser amoroso, va a poder examinar ese consejo, saber si viene de Dios y saber si va a seguirlo. Entendamos pues, ¿no?, que es Dios el que cubre nuestra necesidad de amor. Entonces, Gamaliel, con una actitud moderada y prudente, sabe bajar los ánimos de los demás. ¿Para qué? Para que lo escuchen. Y presenta el siguiente razonamiento a través de 2 ejemplos. Ahí en Hechos 36 dice, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió, salud, un número como de 400 hombres,
pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Bueno, aquí habría que estudiar el ejemplo que puso este hombre. Si lo vemos desde el punto de vista histórico, Teudas no aparece mencionado antes, ¿verdad? Entonces habría que investigar en otros libros de aquella época. Pues aquí menciona a Teudas, quien afirmaba en medio del pueblo judío ser alguien importante. Y miren, este personaje organizó un grupo de oposición contra los romanos de alrededor de 400 hombres, pero al final fue derrotado por los mismos romanos y murió. Muerto los que lo seguían se dispersaron al no tener ya un líder. No se sabe nada en cuanto a la identidad de Teudas. Se hace pensar que fue parte del mismo pueblo judío. ¿Por qué? Porque los judíos estaban oprimidos, ¿verdad?, por el Imperio Romano. Allí Flavio Josefo escribe en su libro llamado Antigüedades 3, en el capítulo 5, habla acerca de este personaje. Miren lo que dice Flavio Josefo, dice: siendo Fado procurador de Judía, un cierto mago de nombre Teudas persuadió a un gran número de personas que, llevando consigo sus bienes, lo siguieron hasta el río Jordán. Afirmaba que era profeta y que a su mando se abrirían las aguas del río y el tránsito les resultaría fácil. Con estas palabras engañó a muchos, pero Fado no permitió que se llevara a cabo esta insensatez. Envió una tropa de a caballo que los atacó de improviso, mató a muchos y a otros muchos hizo prisioneros. Aquí fue donde se dispersaron, ¿verdad? Teudas fue también capturado y habiéndole cortado la cabeza, la llevaron a Jerusalén. Estas cosas acontecieron siendo Cuspio Fado procurador. Cuspio Fado fue un procurador de Judea entre los años 44 al 46 después de Cristo. Se entiende que el libro de los Hechos fue escrito alrededor de el libro 70 después de Cristo. Por eso es que se puede hacer referencia a todos estos ejemplos, ¿no? Entonces aquí Gamaliel hace la identificación que probablemente de este personaje, Teudas, un mago, ¿ah? Pero cuando se quiere casar con el otro ejemplo que pone Gamaliel, que es en el versículo 37, dice: después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Aquí no podemos saber si pone este ejemplo Gamaliel, pero aparentemente no casa contra la historia. ¿Por qué? Porque el censo que menciona Gamaliel podría ser cualquiera de los dos censos que el emperador Augusto organizó en dos ocasiones diferentes. Uno fue en el año 6 a.C., que se asocia con el censo que Lucas menciona en su evangelio. ¿Se acuerdan ahí en Lucas capítulo 2, versículos 1 y 2? Miren, vamos allá, Lucas 2, versículos 1 y 2, dice ahí la palabra de Dios. Aconteció, dice, bueno, en la porción Reina Valera dice, nacimiento de Jesús. Y dice en los versículos 1 y 2, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. Aquí se ve este primer censo, y es cuando hacen volver a José y María, ¿verdad? Vuelven con Jesús de donde eran, ¿no? Este es el primer censo. Y el otro censo se hizo 12 años después, en el año 6 después de Cristo. Bueno, generalmente asocian a este Judas, que Gamaliel menciona, con Judas, nativo de Gamala, quien según la historia se rebeló en el segundo censo, ya que se negaba a pagar los impuestos romanos. Por ello organizó un grupo de judíos
que posteriormente fue neutralizado por las fuentes romanas, y donde se cree que Judas el Galileo murió, no sin haber sido el promotor del grupo de los celotes, un grupo terrorista que prevaleció por más tiempo. El punto de Gamaliel fue el siguiente, hermanos. Observen cómo en el pasado se han levantado líderes afirmando ser alguien importante, han reclutado adeptos y organizado revueltas, pero estas no han prevalecido ante sus líderes, ¿verdad? Ya que han muerto y sus seguidores han sido esparcidos, y ahora ya no hay más que una leve memoria de ellos. Esto es lo que quiso explicarles Gamaliel, que de hecho después esto se lo llevan al corazón muchos judíos, y por eso es que pensaban que los cristianos iban a desaparecer, ¿no? Así que les propone Gamaliel, dejen estos hombres, porque si su movimiento no es de Dios, entonces con el pasar del tiempo eso va a desaparecer, o se convertirá en una pequeña secta sin importancia, donde sí habla con verdad, con autoridad. Gamaliel dice, pero si es de Dios, nadie podrá detenerlos, y se hallarán peleando en contra del Señor. Es por eso también que en este tiempo, hermanos, podemos ver cómo se levantan iglesias, incluso se dicen cristianas, se hacen enormes, ¿no? Pero cuando no es de Dios, solitas se van apagando. Cuando la obra es del Señor, no importa si la obra es pequeña o grande, va prevaleciendo, hermanos. ¿Por qué? Porque es Dios quien va llegando a los corazones. Ahorita que estábamos en la alabanza, yo me ponía a ver, giran la cámara, ¿eh? Los hermanos de audio y video de ahí, de video, porque ahí sí ya está separado el ministerio, ¿eh? Los de video giran el audio hacia las personas y se ven hacia arriba. Y de verdad, hermanos, así los que somos aquí, no somos más que una fracción de ahí del auditorio, ¿verdad? Somos como a lo mejor una sexta parte, una 12ª parte de los que estamos ahí. Pero, ¿saben qué, hermanos? Nosotros nos estábamos sumando a la alabanza que estaba allá. Porque Dios mira, se agrada de la alabanza de su pueblo. Estábamos unidos en la alabanza. Bueno, por eso les dice Gamaliel en el versículo 38 de Lucas 5:38. Y ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué? Se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podrán destruir. No sean tal vez hallados luchando contra Dios. Aquí sí podemos ver el carácter de un maestro de la palabra cuando se une con la fe. Cuando conoces a Dios, te puedes dar cuenta de la magnificencia del poder de Dios. Y nos podemos dar cuenta que Él puede manipular, por ejemplo, la creación a su voluntad, hermanos. Así que Él puede abrir el mar para que en seco pasara el pueblo de Israel, ¿verdad? Contener esa agua, algo que si ustedes hicieran cálculos, verían que ni juntando las máquinas se puede hacer eso. Y eso que nomás es el canal de ahí del Mar Rojo, ¿eh? Y luego, una vez que pasara su pueblo y que estuvieran pasando los egipcios, cerrarlo. Aquí manifiesta Gamaliel, en estas palabras, manifiesta una verdad importante. Esta es el hecho de que nadie puede impedir el avance de la iglesia del Señor, hermano. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo que ni las puertas del infierno podrían detenerla. Vamos a Mateo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18.
Aquí Cristo les está preguntando que quién era el hijo del hombre, ¿verdad? Para los demás, pero también para ellos. Y entonces, en el versículo 18, Cristo les dice, les responde. Desde el 17 voy a leer, dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué es lo que no le reveló? Que él era el Hijo de Dios, ¿no? Sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no permanecerán contra ella. Hermano, ¿eres tú parte de la iglesia? ¿Puedes ver el cuidado que Dios tiene para contigo como parte de la iglesia? Que Dios permite que cada domingo, los miércoles, haya una predicación, que haya un plan de lectura, que haya un instituto bíblico, que constantemente haya recursos. O sea, podemos ver las cuerdas humanas de amor que Él está usando para atraernos hacia Él, ¿verdad? Cada día es el cuidado. Es que si los varones lo entendiéramos, es justamente lo que nos pide. Maridos, amen a su esposa como Cristo. Eso es parte de lo que tienes, un cuidado constante de Cristo para su iglesia. Bueno, si te sientes parte de la iglesia, si sabes que eres parte de la iglesia, mira las palabras tan hermosas de nuestro Señor Jesucristo, lo que le dice a Pedro, ¿ah? Y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia, hermanos. A pesar de que se han levantado muchos enemigos, hermanos, y que han tratado de destruir a la iglesia, el Señor la ha preservado victoriosa a lo largo de la historia. Ni siquiera el Sanedrín, ni los césares romanos, o los pueblos paganos que la persiguieron, o las instituciones religiosas, o el Halloween, ¿ah? O las costumbres actuales, ¿ah? Que tratan de acabarla, ni el consumismo o el ataque de algunos científicos ateos han logrado destruirla. Porque la iglesia, hermanos, es una obra de Dios. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él tiene cuidado de su cuerpo, de su iglesia. Y esta prevalecerá hasta el fin de los tiempos. Es por eso, y ahí es donde podemos entender, es por eso que cuando escribe el autor de Hebreos, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bueno, el entendido dice, tiene razón, porque de esa manera yo soy exhortado. De esa manera yo vengo a ser santificado. Hay algunos que piensan, ¿no? No, bueno, yo la están transmitiendo, ¿no? Yo puedo estar lavando trastes y ahí escuchando la prédica. No. No es lo mismo que tú estés aquí sentado, hermano, y que estés con tus 5 sentidos y que el Señor redarguya el corazón. Bueno, algunos de repente empiezan a fugarse con sus pensamientos, pero pon esos pensamientos, como dice Pablo a los Corintios, ¿no? Poniendo todo pensamiento cautivo ante los pies de Dios. Pon ese pensamiento cautivo ante los pies de Dios. Permíteme escuchar tu voz. Pídele al Señor, tú puedes clamarle. Recuerden que es una promesa de nuestro Maestro que el Espíritu Santo, por quien Él clamó y que es quien está haciendo la obra de Jesucristo, Él nos iba a enseñar todas las cosas que Él enseñó. Y lo está cumpliendo, ¿sí o no? Está cumpliendo esa promesa que el Espíritu Santo nos enseña todas las verdades que les enseñó a sus discípulos. ¿Sí lo has experimentado, hermano? Por eso es que podemos entender de qué forma escribieron de forma rendida. Todos los apóstoles escribieron y evangelizaron y no se cansaron, no se detuvieron por la acción del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, como lo mencionamos anteriormente, las palabras de Gamaliel fueron algo fatalistas, es decir, toman una posición pasiva.
donde solo se trata de dejar de intervenir y no se toma partido de una posición. O sea, similar a Pilatos, ¿verdad? Yo me lavo las manos y háganle como quieran, ¿no? Obviamente no debemos estar en contra de Dios, pero sí ser parte de su iglesia, que es confirmada por la resurrección de Cristo y la increíble transformación que se produce en el hombre cuando éste cree en el Evangelio. Por eso es que predicamos, hermanos. Porque hemos visto el poder de Dios en nuestras propias vidas y queremos verla en los otros. Hermanos, muchos de nosotros clamamos a Dios, seguimos haciéndolo. Clamamos a Dios para que Él se compadeciera de nosotros, que nos sacara del pecado, y lo hizo. Nos ha hecho experimentar su gran amor y la dicha del perdón. Sería muy egoísta decir, no, pues este amor y esta dicha solo para mí. Sería muy egoísta. Es por eso que es increíble la respuesta de los apóstoles. Ahí se nota ya el reflejo del carácter de Jesucristo en ellos. Vean lo que dice en Hechos capítulo 5, versículo 40, que es la continuación, ¿eh? Dice, y convinieron con él, se refiere a los fariseos, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y vean la respuesta. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Del nombre se refiere a Jesucristo, ¿verdad? Y miren, al escuchar el razonamiento de Gamaliel, todos estuvieron de acuerdo que lo mejor era soltarlos, ¿no? O bueno, sí es cierto, ¿no? O sea, le dieron la razón, sí es cierto. Si esto no es de Dios, se va a desvanecer. Pero si esto es de Dios, que no batallemos contra Dios. Bueno, hermanos, a ver, vamos a reflexionar sobre lo que dijo Gamaliel. Si esto no es de Dios, va a desaparecer. ¿Ya desapareció? Sigue la iglesia, sigue. Entonces, ¿de quién es? ¿De quién es la obra? De Dios. Pero a veces nosotros queremos detenerla, hermanos. Con nuestro egoísmo, con nuestra falta de santidad, con nuestra falta de humildad, de ir a humillarnos en el nombre de Dios. Me refiero a que si estás cayendo en un pecado, hermano, arrepiéntete, porque el pecado nos separa del cuerpo de Cristo. No, ¿yo por qué voy con esa bola de religiosos? A veces decimos así, el religioso eres tú. Por eso te separas. Porque quieres venir aquí, nomás estar ahí sentado, escuchar y ser un oidor olvidadizo. De todos modos me llevo mi pecado y lo sigo practicando. No hagas eso. Dios te llama al arrepentimiento. Límpiate de todo pecado, de toda maldad, hermano. Arrepiéntete para que puedas experimentar el poder del Espíritu Santo transformador, que limpia, que además te da paz, te da descanso, hermano. Porque luego estamos, a ver a qué hora acaba, ¿no? Pues es que ya me tengo que ir a trabajar, al cine, llevar a mis hijos, comprar el súper. No hay paz. No hay paz. Ya se tardó. Ya las hermanas ya ni están poniendo el tiempo. Ayúdenme, hermanas, con el tiempo. No, y llevaba para el Evangelio eterno otra vez, ¿no? O sea, se pusieron de acuerdo, ¿verdad? De soltarlos. Y miren, la mano de Dios había actuado para salvar la vida de sus siervos. Juan y Pedro podían estar pensando ahí en medio, a ver qué nos van a hacer estos. Pero Dios tuvo el cuidado de ellos. ¿Saben por qué? Y es que a veces yo he visto eso. Gracias, hermano. Gracias. A veces yo he visto eso en mi propia vida. A veces no entendemos qué está haciendo Dios con nuestras vidas. A veces pensamos, no, pues un domingo más, ahorita ni le estoy entendiendo al hermano. Pero no vemos lo que Dios está haciendo.
En este caso Dios estaba guardando la vida de Pedro y Juan porque sabía que no era la única vez en que los iba a utilizar como instrumentos. Ellos fueron instrumentos útiles hasta que entregaron sus vidas naturales al Señor, hasta que descansaron en el Señor. De verdad, ahí es donde se pone de manifiesto que nuestra fuerza natural se puede agotar, hermanos. Que Dios me dé fuerza, hermanos. O sea, si Dios me quiere seguir usando, que sea para la gloria de su nombre. Pero mis fuerzas se pueden acabar. Yo ya me veo al espejo, ¿no? Me voy desgastando. Pero dice la misma palabra, pero el espíritu ese no se desgasta. Ese va creciendo a la estatura del Hijo de Dios. Va alimentando nuestra esperanza. Vean que Dios tiene ese cuidado con nosotros. Él también ve en cada uno de nosotros, en ustedes, pues, mis hermanos, que pueden ser instrumentos útiles para su gloria. Ustedes pueden predicar, dar testimonio, dar ejemplo, hablarle a sus vecinos, a sus hijos, a su esposo si no es creyente, o a su esposa si no es creyente. Dios nos puede usar, hermanos, nos puede usar. Así que, hermanos, aquellos hombres religiosos no quisieron dejarlos ir sin un castigo, ¿ah? Vamos a darles unos azotes, ¿no? O sea, sí, tiene razón Gamaliel, pero pues que no se vayan limpios. Hay que darles unos azotes. Por eso dice ahí en el versículo 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, así como que no los vamos a dejar nomás ir así. Que se lleven un recuerdito de nosotros, ¿verdad? Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. O sea, vamos a hacer que les duela y a ver si se ponen otra vez a predicar. Y miren, aquí se pone de manifiesto la acción que hicieron. Si vamos a Deuteronomio, capítulo 25, versículo 3, Deuteronomio 25, 3, dice que según la ley, el número máximo de azotes que se podían dar eran 40. Deuteronomio versículo 3 dice, se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Recuerdo una vez más adelante que Pablo les dice a los judíos que ya le habían dado 5 veces esta lección. Miren, vamos a Corintios capítulo 11, versículo 4. Segunda de Corintios. Dije primera, pero es segunda. Capítulo 11, y dije versículo 4, pero es versículo 24, hermanos. ¿Estoy mal? No, sí estoy bien. Dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. O sea, 39. Decían, denle casi la máxima lección, ¿no? Pero dice que 5 veces lo había recibido. Por eso se acostumbraba a dar 40 azotes menos 1. Bueno, este castigo, para empezar, era a espalda descubierta, hermanos, ¿eh? Se ponía en el pretorio a las personas y ahí se les azotaba con la espalda descubierta. En este caso no era en un pretorio, en este caso ante los judíos era simplemente se les sujetaba de las manos y de los pies y se les azotaba. Así que el castigo era despiadado, hermanos, era doloroso en gran manera, pero los apóstoles, en lugar de quejarse de su injusta afrenta, salieron gozosos porque habían sido dignos de sufrir por causa del Evangelio.
Hermano, aquí habla del ánimo y del desánimo, porque a veces nosotros vamos y les predicamos a nuestros familiares. Por ejemplo, el esposo, ¿no? Le predica a la esposa que no es creyente, o la esposa al esposo que no es creyente, y luego recibe todavía más un trato más injusto, ¿no? Y ahí es donde viene el desánimo. No, ¿para qué le prediqué? Hermanos, no, nosotros, no es nuestra acción. Nosotros somos usados como un instrumento útil para la gloria del Señor. Si te dispones, serás un instrumento, pero quien hace la obra, quien logra atravesar los corazones, es Dios con su palabra. O sea que lo único que tú haces es obedecer, llevas la palabra, pero la palabra atraviesa los corazones por la acción del Espíritu Santo en ellos. Cuando el corazón se dispone. Ahorita acabo de recordar una oración que hacía yo hace años, cuando me congregaba ahí en México, y yo le decía, Señor, antes de empezar a escuchar la prédica, le decía, Señor, prepara tu lanza, tu espada, pues, ¿no? Y atraviésame así, rompe ese corazón, quebrántame, humíllame, pues, para que yo me arrepienta de todos mis pecados, para que no me los quede. En otra ocasión escuché a un pastor decir, yo no me quiero quedar, permíteme arrepentirme, humíllame, Señor. Esos son tiempos con el Señor, el tiempo devocional que le debemos, el tiempo matutino, el nocturno, leer la palabra de Dios, ¿verdad? Orar con Él. Señor, ayúdame contra este pecado que estoy batallando. Y Él nos limpia, hermanos. Él es bueno. Se pone de manifiesto, entonces, en los apóstoles, el carácter de Jesucristo. O sea, uno después de ser azotado, ¿uno qué pensaría? No, pues ¿cómo salieron los apóstoles? Con su carita triste, ¿no? Probablemente hasta sentían todavía el latir de los azotes en su espalda, hermanos. Todavía sentían el dolor ahí como el corazón latiendo en la espalda, ¿no? O sea, el dolor estaba, el dolor físico. Pero vean la respuesta. Esas son las respuestas que Dios quiere que demos. O sea, salieron y agarraron la primera piedra que se encontraron, órale, contra el concilio, ¿no? Así salieron, dieron esa respuesta. Vean lo que dice ahí en el versículo 41, ¿no? Es impresionante el carácter de Cristo reflejado ya en los apóstoles. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuántos de nosotros hacemos vida? Primera de Tesalonicenses 5:18, hermanos. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad para con ustedes en Cristo Jesús. Pero Señor, es que no entiendo por qué estoy enfermo. Señor, no sé por qué experimento en este momento soledad, si estoy acompañado. ¿Qué me sucede? Gracias. Dale gracias. ¿Por qué estoy en este desierto? ¿Por qué llevo tanto tiempo en este desierto o en esta austeridad que me tiene el Señor? Dale gracias. Gracias, Señor, porque tú tienes un propósito. Tú no eres un papá que tenga bastardos. El bastardo tiene hijos y los abandona. No los cría, no los instruye. El papá que tiene bastardos. Pero el padre que tiene hijos, ve por él. ¿Qué le hace falta? ¿Tenis? Ahí están los tenis. ¿Qué le hace falta? Hace falta que se alimente mejor, lo veo más flaquito. Dios es un padre con propósitos. ¿Tú crees que nomás te está manteniendo en una austeridad sin un propósito? No. Él tiene cuidado de tu vida. Lo que pasa es que a veces si concediera como si fuera un genio de la lámpara, ¿no? Ahí vamos a la oración y a veces así somos inmaduros, ¿no?
Señor, ya dame, no sé qué, Señor esto y Señor aquello, y Señor. Estamos pide y pide, ¿eh? Pero luego sin sabiduría, hermanos. Y si Dios te lo concediera, y como Él, ¿cómo creían los griegos que existía el Dios Cronos, ¿no? Dios habita la eternidad, así es que sabe que si te concede algo, con la condición actual de tu corazón, Él sabe la respuesta que vas a tener. Ándame, pídeme de esa manera, me lo estás pidiendo de forma insensata. Por eso el ejemplo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo maravilloso que nadie puede negar. Cuando les dice, está enseñándole a sus discípulos cómo pedir. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? De verdad, cualquier persona que esté en sus 5 sentidos contesta de manera sabia, porque así nos hizo el Señor. No, pues yo le doy pan. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente? O sea, ¿cómo nos hizo el Señor? Que siempre respondemos, no. Y fíjense cómo Dios nos conoce, ¿eh? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que esté en los cielos, si se lo piden, dará buenas dádivas? Qué hermosa forma de explicarnos del Señor. Es un maestro. Entonces, por supuesto, si tú le estás pidiendo, ay Señor, dame unas cuantas drogas para ponerme bien contento, le estás pidiendo imprudentemente. Señor, a ver en qué momento divorcias a ellos, pues, para que yo me quede con la mujer. ¿What? Así le pides de forma imprudente. ¿Cómo crees que te lo va a conceder? No. Te quedas soltero entonces. Te quedas sin dinero. A ver si me das para un Ferrari, a ver cuántas chamacas levanto. Ándale, pues, para eso quieres el carro. Te vas a pata. Mejor piénsale. Por eso te tienen esa austeridad. Por eso te tiene oprimido. No, Señor, yo te prometo, si tú me das, yo voy a dar. Y ya que te da, no, pues espérame, ¿no? Y vuelves otra vez a la autoridad. Ay, no, Señor, te prometo otra vez. Y ahí va de nuevo y te vuelve a dar. Y no, pues espérate, Señor. Pues ya no te doy. Señor, perdóname. Es que yo soy infiel. No sé cumplir tus promesas. Bueno, mis promesas. Limpia mi corazón para que yo pueda hacer vida tu palabra. Eso es lo que nos está enseñando aquí. Dieron una respuesta llena de gozo. Una respuesta llena de fe. ¿Estaban aguantando esa austeridad? Sí. ¿Y cómo estaban? Llenos de gozo. Salieron llenos de gozo. Dice aquí, ¿no? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Así es que estás experimentando afrenta, hermano. ¿En tu familia? Deja de luchar en tus propias fuerzas. Cimiéntate sobre la roca. Pero para eso, límpiate. Límpiate para que experimentes el gozo del Señor. Y verás cómo Él renueva tus fuerzas. No, ya no vuelvo a evangelizar a estas personas. Tienen una respuesta bien triste. Apenas si vienen. Imagínense si así viniéramos, los que vienen a servir aquí. Imagínense si vinieran en sus propias fuerzas los pastores. Nos dirían, no, pues es que ya me hicieron cara fea los hermanos. Como que sí quieren, pero no quieren. ¿Para qué vengo? Si viniéramos con el ánimo, no habría un micrófono, no habría un púlpito, no estaríamos aquí, punto. Seguiríamos buscando la palabra de Dios, porque Cristo mismo dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces estaríamos buscando donde esté predicándose la palabra. Si aquí has encontrado que la palabra está siendo predicada, apaciéntate en la palabra de Dios. Arráigate, pues. Pídele al Señor, dame sabiduría. Organiza mis tiempos para que yo pueda tomar el instituto, para que yo pueda venir al tiempo de oración, para que yo me aparte para ti.
tú, mi primer amor. Y miren, hermanos, aunque el sufrimiento en la obra de Dios puede representar un momento totalmente difícil para cualquiera de nosotros al momento de enfrentarnos, la verdad es que toda afrenta o padecimiento por causa del Evangelio representa un verdadero honor para nosotros los que hemos creído. Eso tiene un nombre, hermanos, se llama esperanza. Eso no lo tiene el mundo. ¿A poco no? Ahorita les voy a hacer recordar de cuando estábamos en el mundo, hermanos. Siempre cuando estábamos en el mundo nos pasaba algo, por ejemplo una austeridad, o perdíamos algo, el trabajo, o había una separación, ¿no? Y ¿a poco no? Como no había esperanza, porque no teníamos nuestra fe en Cristo, decíamos, ¿pero por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? O sea, nos creíamos buenos, hermanos. Siempre decíamos así, ¿por qué a mí? Así como que no, yo soy bueno. Nos parecíamos al fariseo y al publicano, ¿ah? No, pues yo diezmo y yo doy y no sé qué. Pero así nos parecíamos. Y cuando le sucedía algo malo a ese fariseo, ¿por qué a mí? Por eso les hago reflexionar en este punto. Porque, hermanos, toda afrenta o padecimiento no está lejos de la voluntad de Dios cuando estamos en su voluntad. Así, hermanos, como nuestro Maestro sufrió, de la misma manera, nosotros estamos expuestos a padecer por causa de su nombre. Y cuando eso pasa, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Mateo capítulo 5, versículo 10, hermanos. Dijo, bienaventurados. Hermanos, bienaventurados significa gozosos. Y no es lo mismo, gozoso no es estar así, hermanos, ¿eh? No es la sonrisa guasónica. Por cierto, el guasón cómo sonreía así, ¿no? Sonrisa falsa. Porque podía estarse riendo, pero dentro pura maldad, ¿sí o no? Eso no es el gozo, hermanos. Eso puede ser hasta burla. Y eso es satánico. Se refiere a que pongamos de nuevo nuestra esperanza en Dios. Por eso dice aquí, en el 10, voy a leer hasta el 2, hermanos. Gozosos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, gozosos son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, ¿cómo? Mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Hermanos, en el tiempo siempre es importante reflexionar en cómo vivieron los apóstoles estos momentos. Porque en el tiempo de los apóstoles, Gutenberg no había inventado la imprenta, hermanos. Entonces, recordando por la acción del Espíritu Santo, se entregaban a la voluntad de Dios, hacían la obra del Señor y se acordaban. Por eso Mateo, ¿verdad? Un apóstol, se acordó de esto que dijo el Señor, bienaventurados, gozosos. Y entonces, ¿cómo salían ellos? Ay, ¿se acuerdan de cuánto nos platicó en el Sermón del Monte el Señor? Bienaventurados cuando los vituperen y los persigan. Y por eso salen gozosos los apóstoles después de haber recibido 40 menos 1 azotes. Hermanos, solo de esta manera es como el Evangelio progresa, teniendo por gozo el Señor, aun cuando vivamos en prueba o tribulación. Por eso dice ahí en el versículo 42, regresemos a Hechos 5, 32, y todos los días, ¿cuándo? Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar
y predicar a Jesucristo. Esto me hace recordar que además del carácter de gozo que tenían, Pedro mismo, unos versículos antes, les dice a los mismos fariseos, ¿no? Dice, en el versículo 30, perdón, en el 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Cuál es la respuesta? Sí, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso ellos salieron gozosos y con sus 39 azotes y se fueron a hacer la voluntad de Dios. O sea que, hermano, hermana, ¿estás desanimado, desanimada? ¿O estás cayendo en un pecado y sientes esa opresión por el pecado? Arrepiéntete, límpiate, purifícate, santifícate. A través de la palabra, vuélvete a Él. En la mañana, en el tiempo de oración, es algo que nos recordaba el hermano Gamaliel, se llama también, ¿no? Él nos recordaba, Dios nos llama al arrepentimiento diario, límpiate de todo pecado, de toda maldad, y haz la voluntad de Dios. Ay, pero es que ya le hablé a fulanito, y me sigue tratando igual. Vuélvele a predicar, por amor a Dios, y porque Dios tuvo amor contigo. Dios sabe de qué manera acercarse a nosotros, hermano. Por eso vuelve a hacerlo, no te rindas. Pon tu ánimo no en esa persona, pon tu ánimo en el Señor. Renueva mis fuerzas, Señor. Así que, hermanos, qué increíble respaldo de Dios para su iglesia, ya que a pesar de la persecución que estos líderes religiosos judíos ejercían en contra de ellos, esto no los detenía y continuaban predicando en el templo y en las casas. Esto habla de una perseverancia, hermanos. Esto habla de poner, miren, a lo mejor en este momento no se había escrito la carta a los hebreos, pero se notaba que los apóstoles tenían sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y por eso iban a predicar. Así que cuando se menciona el templo, es importante que no lo confundamos con el templo contemporáneo que las denominaciones de hoy en día tienen. Más bien se refiere al templo judío que Herodes el Grande les había construido y donde los judíos subían a orar. Ahí en sus patios, en medio de ellos, solían enseñar el Evangelio. Hermanos, a veces pensamos, no, pues el que debe enseñar, ¿dónde se enseña el Evangelio? Pues nomás ahí en la iglesia. Y a veces queremos llevar a las personas así de la oreja a la fuerza. Predícale tú. Ponte a orar. Y cuando vean también tu testimonio van a decir, oye, yo veo que tú estás en orden. ¿A dónde vas tú? ¿Dónde te reúnes? Yo veo tu paz. Yo veo que tienes un hermoso matrimonio. ¿Cómo lo hicieron? Porque luego dicen, yo recuerdo hace 3 años, no los veía tan bien, pero ahora los veo bien unidos. ¿Qué los une? Ah, pues que no ves, no, pues ella se puso más guapa y yo más fuerte. No es eso. No, es el amor de Dios. Y cuando se pone como testimonio, atrae. ¿Cómo le haces? Yo veo que tu esposa te atiende, te respeta. ¿Cómo le haces? Porque yo veo que tu esposo te ama, te cuida. Es el amor. Y ese testimonio llama, atrae. Y en ese momento tienes la oportunidad de compartir la palabra. No soy yo, la gloria no es para mí. Yo ni sabía amar. Yo ni sabía respetar. No sabía sujetarme. No sabía yo cuidar. No sabía yo proteger, proveer. No sabía. Yo pensaba que nomás era llegar y dejar el fajo de billetes, ¿no? ¿Cuál fajo, no? Hasta era yo bien tacaño, ¿no? Te dan 100 pesos. ¿Tampoco no? Hermanos, aparte de esto, ya voy terminando, hermanos. Aparte de esto, se generó la costumbre de enseñar y predicar en las casas
de algunos creyentes. Hay hermanos que lo hacen. Aquí hay una hermanita que lo hace. En su casa invita. Vénganse el sábado. Y si no pueden el sábado, a lo mejor otro día. Hermanos, si nos damos cuenta, el enfoque de la iglesia del primer siglo era sencillo, pero eficaz. Eficaz, hermanos. Solo predicar y enseñar el evangelio. Esto es lo que nosotros necesitamos hacer hoy en día. Hoy en día tenemos que preguntarnos si somos dignos de padecer en el nombre de Jesús. Y cuando es dignos de padecer es negarnos a nosotros mismos cada día. Cuando, dice el mismo autor de Hebreos, mientras se dice hoy, negarnos a nosotros mismos para que Dios examine nuestro corazón, nos limpie, nos llenemos con su Espíritu. Y una vez llenos del Espíritu, no viéndonos como perfectos, yo ya predico, es que yo ya ministro en la alabanza o ministro. No te sientas perfecto por eso. Tampoco te sientas imperfecto porque estás ahora recibiendo la palabra. Es Dios quien está limpiándonos a cada uno de nosotros, hermano. Y cuando recibimos de la palabra, entonces estamos siendo preparados para compartir a otros del gran amor que hemos conocido, el amor de Cristo. Hermanos, pues vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Los invito a que se pongan de pie en un signo de adoración y de humildad ante el Señor por esto que acabamos de escuchar. Pon tu corazón en las manos del Señor y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que hemos tenido de escuchar tu palabra, Señor, predicada. Gracias porque tú tienes el cuidado de toda tu iglesia, Señor. Tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros. Nuestra primera necesidad, Señor, es recibir tu gran amor. Es recibir tu cuidado, Señor, tu perdón. Limpiarnos, Señor, de toda maldad. Gracias, Padre, porque tú has tenido bien responder las oraciones, Señor, que conforme a tu voluntad te hemos hecho. Gracias porque tú nos santificas, tú nos perdonas, Señor, y nos ayudas, renovas nuestras fuerzas, Señor, para continuar en este camino. Gracias, Señor, porque tú tienes el cuidado de tu iglesia. Y aun cuando experimentemos, Señor, tribulación, Señor, contrariedades en esta vida, tú nos alimentas, tú alimentas nuestro espíritu y alimentas la esperanza que te tenemos, Señor, para que podamos seguir caminando. Eres un Dios bueno y misericordioso. Tú, Cristo, cuando ves que nos estamos deteniendo, cuando ves que vamos bajando el ritmo, tú mismo regresas por nosotros, nos exhortas, nos cuidas, nos mantienes en santidad. Es que eres tan amoroso, Señor. Eres tan amoroso. Hemos experimentado, Señor, tu gran cuidado y por eso nos redarguyes de todo pecado, Señor. Estamos separándonos, enfriándonos, Señor. Nos redarguyes y usas a tus instrumentos, Señor. Usas a diferentes cuerdas humanas de amor para traernos hacia ti. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y lo podemos experimentar, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú quieres una iglesia pura, santa, sin mancha, y que se acerque cada día más a ti. Es por eso, Señor, que el Espíritu y la novia, Señor, dicen ven. Queremos gozarnos, Señor, alegrarnos, Señor, dándote gloria, porque anhelamos, Señor, que lleguen las bodas del Cordero, Señor. Te anhelamos a ti, Señor. Queremos, Señor, poner nuestra fe, nuestra esperanza
solo en ti, Señor. Señor, limpia los corazones, consuela los corazones que hoy vienen buscándote, Señor. Tú lo dijiste y es una hermosa promesa que hoy se cumple. Hoy, Señor, podemos ver el mover de tu Espíritu en nosotros para experimentar el consuelo que viene de ti, Señor. Eres tú, Señor, teniendo ese cuidado. Bendito seas, Señor. Tú lo dijiste. Tú dijiste que rogarías al Padre y que nos daría otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Gracias, Señor. Hoy podemos experimentar que el Espíritu Santo mueve nuestra voluntad para hacer tu voluntad, para ser obedientes, Señor. Tú lo dijiste, Señor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas, Señor, y les recordará todo lo que yo les he dicho. Es cierto, Señor, lo hemos experimentado. Hoy tu Espíritu Santo ha guiado, Señor, esta enseñanza y nos ha recordado cuál es tu voluntad. Señor, predicar el Evangelio, estar gozosos en medio de la tribulación, que tú seas nuestra esperanza, que pongamos nuestra esperanza en ti, Señor, y que permitamos que tú renueves nuestras fuerzas. Señor, yo te pongo en tus manos a cada una de mis hermanos aquí presentes, Señor. Y si alguno está abatido, Señor, consuélalo. Si alguno ha experimentado el redarguir de tu palabra a través de tu Espíritu, Señor, escucha su clamor, perdónale. Fortalece, Señor, a las familias que están poniendo su matrimonio y su familia, Señor, en tus manos, para que puedan hacer tu voluntad. Dales liderazgo a estos varones, para que empiecen a ser verdaderos líderes, pastores y predicadores, ahí dentro de su grey, dentro de su pequeña grey, dentro de esa pequeña parte de la iglesia, Señor, su familia. Que cada varón pueda predicar tu palabra, que afile su lanza, Señor, que sea un verdadero atalaya, Señor, para que pueda vislumbrar, Señor, la acción del enemigo en contra de las familias, Señor, y que pueda protegerlos como tú nos proteges, Señor. También dale sabiduría, Señor, a las mujeres, para que puedan ser ayuda idónea, Señor. No se trata solo de dar consejos que no sean prudentes, Señor. Se trata de que den un consejo basado en tu palabra, Señor. Que sean como esa mujer prudente que no se encuentra en cualquier lugar. Hazla sabia, Señor, y hermosas, más hermosas que las piedras preciosas, Señor. Hermosas mujeres en quien su esposo, Señor, pueda confiar. Gracias, Señor, por esa acción que tú estás haciendo. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en tu iglesia, Señor. Prepara el corazón también de los jóvenes para que haya obediencia y que ellos puedan ver la gran bendición que hay en someterse a ti, Señor. Es por eso que tú dijiste y estableciste un orden, no por hacer menos a alguien, Señor. Tú estableciste un orden. Hay una bendición en que tú seas nuestra cabeza, Cristo. Es por eso que hay una bendición, Señor, en someternos a ti. Señor, derrama de tu Espíritu el día de hoy en esta iglesia, Señor. Aquí en Cuernavaca, y sigue haciendo tu voluntad, Señor. Sigue fortaleciéndonos para que muchos sean alcanzados, como nosotros fuimos alcanzados, Señor. Gracias. Gracias porque hoy podemos experimentar el consuelo de tu bendición. Y podemos, Señor, deleitarnos en tu presencia. No hay mayor deleite que experimentar tu gran amor y tu bondad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Lo pedimos todo reconociendo que tú eres Dios, Señor. En el nombre misericordioso de Jesús nuestro Señor.
Y ahora vamos a alegrarnos, hermanos, con el Señor y vamos a deleitarnos. Deleítate en el Señor. Gracias. Mi deleite es estar en tu presencia, Señor, en tu palabra meditar de día y de noche. Quiero oír tu voz, en oración te buscaré, para vivir en santidad, como de mi corazón. Mi deleite es estar en tu presencia, Señor, en tu palabra meditar de día y de noche. Y quiero oír tu voz, en oración te buscaré, para vivir en santidad, conforme a mi corazón. Es estar en tu presencia. Señor, te necesito. Palabra de tu peca, y la luz me quedaré, y te abundancia. Y desea que presencia, Señor, tu palabra médica, que viene de noche. Y quiero oír tu voz, de corazón te buscaré, para vivir en santidad, conforme a tu corazón. Señor, te necesito. Palabra de tu peca, y la luz me quedaré, y me dará casa. Señor, te necesito. Las luces me quedarán, y te darán danza. Presencia, estamos orando es Jesús, la belleza del Padre. Dios, santo, verdadero, confío en ti. Sé que pronto eres Cristo, lo espero a ti. Tú eres santo, verdadero, confío en ti. Sé que pronto eres Cristo, lo espero a ti. Tú eres santo, verdadero, confío en ti. Sé que pronto eres Cristo, lo espero en ti. Tú eres santo, verdadero, yo confío en ti. Sé que pronto eres Cristo, lo espero en ti. This is how
Señor, te necesito. Palabras me dejan y más dulce que la miel de una venganza. Mi vida necesita tu presencia. Señor, te necesito. Palabras me dejan y más dulce que la miel de la venganza. Deseo que yo Gloria al Señor, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Has experimentado entonces su deleite? Pues llévate su palabra en tu corazón. Y bueno, nos despedimos de los que Dios les bendiga, que Dios les lleve con él. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana aquí en Casa de Oración. Plenitud de gracia. Que Dios les bendiga.